Necesito decirte algo que casi nadie se atreve a admitir en voz alta. Antes de las mayores bendiciones de mi vida, fui atacado de una manera tan sutil e intensa que casi lo pierdo todo. Y eso es precisamente lo que quiero contarte hoy, porque quizás lo que experimenté sea exactamente lo que tú estás experimentando ahora. Y si es así, necesitas saberlo antes de que sea demasiado tarde. Lo que voy a revelar aquí no es teoría, no es una frase motivadora, es experiencia real. Y la forma en que aprendí a identificar los 3 ataques espirituales más peligrosos del enemigo puede ser precisamente lo que evite tu caída cuando estés a un paso de tu punto de inflexión. Recuerdo el momento en que me di cuenta de que algo andaba mal. Mi vida no era simplemente difícil, era extrañamente pesada, como si una fuerza invisible intentara alejarme de algo que ni siquiera sabía que se avecinaba. Y cuanto más intentaba seguir adelante, más parecía que algo quería que me rindiera. Por eso estoy aquí hoy, para compartirles lo que nadie me dijo, pero que me habría ahorrado tanto tiempo y dolor. Y lo más curioso es que estos ataques no empiezan con un estallido, empiezan con pequeños cambios en nuestro interior. Una distracción, una duda inesperada, un desánimo sin sentido. Así actúa el enemigo cuando se da cuenta de que Dios ya ha puesto algo grande en tu camino. Nunca ataca donde esperas, ataca donde eres más vulnerable y Él sabe exactamente dónde está. Fue en ese momento de mi vida que todo empezó a cambiar, pero no de la forma que esperaba. La verdad es que hay un patrón que solo vi cuando ya estaba demasiado dolido y cansado para ignorarlo. Y es este patrón el que se repite en las vidas de quienes están a punto de ser bendecidos. Me llevó mucho tiempo darme cuenta, pero tú no tienes que pasar por lo que yo pasé. Porque si lo entiendes ahora, podrás ver qué hay detrás de lo que te está sucediendo y te darás cuenta de que nada de esto es casualidad. Y hay una razón por la que te cuento esto ahora mismo. Lo entenderás cuando revele el primer ataque y por qué es tan silencioso, tan estratégico y tan efectivo. Pero antes de entrar en detalles, déjame decirte, si sientes que algo intenta frenarte, confundirte o detenerte, no lo ignores. Hay algo más grande ocurriendo tras bambalinas de lo que crees. Cuando empecé a prestar atención, me di cuenta de que el primer ataque no era físico, emocional ni externo, era interno. Un cansancio que parecía surgir de la nada, como si me estuvieran drenando la energía sin explicación. Y ahí es donde empieza el enemigo. Ataca tu fuerza antes de atacar tu fe, porque si te debilita primero, después lo cuestionas todo. Así me pasaba a mí. Me despertaba cansado, incluso sin razón. Tareas sencillas me parecían enormes. Y lo peor, empecé a pensar que esto era normal, pero no lo era. Este agotamiento emocional es planificado. Apaga el brillo de las cosas que antes te entusiasmaban. Te hace mirar tus promesas con indiferencia. Te aleja de la oración no porque no quieras orar, sino porque empiezas a pensar que orar no sirve de nada. Y al enemigo le encanta este tipo de sentimiento, porque es precisamente cuando te sientes más vacío que intenta llenar tu mente con pensamientos que no provienen de ti. Experimenté esto profundamente y solo me di cuenta de lo que estaba sucediendo cuando comprendí que este desánimo no era mío, fue sembrado. Y aquí está el punto revelador. Este ataque siempre aparece justo antes del punto de inflexión, siempre. Cuando estás a punto de entrar en una fase de expansión, el enemigo intenta convencerte de que estás retrocediendo. Distorsiona tu percepción para que dudes de lo que Dios ya ha puesto en ti. Y ese fue precisamente el momento en que casi retrocedí, porque empecé a creer que no iba a ninguna parte, pero sí iba. Y tú también, aunque no lo parezca. El ataque es tan estratégico que, si no te das cuenta, tú mismo empiezas a sabotear lo que Dios está construyendo. Por eso esta fase es tan peligrosa, porque no solo estás cansado, estás distraído, y es cuando estás distraído que Él lanza el segundo ataque, el que pilla desprevenido incluso al más fuerte.
Y entenderás por qué sucede esto cuando te cuente lo que sucedió después en mi vida y cómo descubrí demasiado tarde lo que realmente significaba. Antes de pasar al siguiente segmento, deja un comentario a continuación. No renunciaré a mi promesa. Escribe esta frase para declarar esto sobre tu vida y también para dejarme saber que estás conmigo en este viaje. Tras ese agotamiento que casi me paralizó, sin darme cuenta, sufrí un segundo ataque espiritual. Y este para mí es uno de los más peligrosos, porque no se presenta como debilidad, sino como un torbellino de pensamientos que parecen perfectamente lógicos. Empecé a dudar de todo lo que me rodeaba, de mis decisiones, de mis convicciones e incluso de las promesas que estaba segura de que Dios había puesto en mi corazón. De repente, pensamientos que no me conmovían cobraron sentido, y entonces comprendí: el enemigo no intenta cambiar tu fe de golpe, intenta cambiar tu interpretación. Este ataque no llega como un grito, llega como pequeñas preguntas que surgen lentamente. ¿De verdad es esto para ti? ¿Y si todo es solo tu imaginación? ¿Y si Dios no está tan presente como crees? He vivido exactamente estas preguntas. Y lo más sorprendente es que no venían acompañadas de miedo, sino de una falsa sensación de racionalidad. Así funciona. Disfraza la duda de lógica para que confíes en ella. Y cuando confías, te derrumbas. Recuerdo un día en particular. Iba bien, progresaba, hacía lo que debía hacer, pero a mitad de camino, una repentina inseguridad me invadió con tanta fuerza que casi me hizo dar marcha atrás. Y ni siquiera podía explicar por qué. Era como si alguien me alejara de lo correcto. Cuando la duda se apodera de mí, se convierte en una lente. Todo lo que miras se distorsiona. Lo que antes parecía posible ahora parece lejano. Lo que antes era claro se vuelve borroso. Esta distorsión es calculada. Cuando pierdes claridad, pierdes el rumbo. Y cuando pierdes el rumbo, dejas de avanzar. Eso fue lo que me pasó. Y solo me di cuenta de que no era yo dándole demasiadas vueltas cuando empecé a sentir que, aún sabiendo lo que era cierto, no podía creerlo. Fue entonces cuando comprendí que no era un problema emocional, era un ataque espiritual. Y si has pasado por esto o lo estás pasando ahora, sabes exactamente a qué me refiero. Pero hay algo que nadie me dijo y que lo cambiaría todo. El enemigo no lanza estos ataques al azar. Los lanza cuando intenta impedir que veas lo cerca que Dios ya está preparando. Ese fue el detalle que me abrió los ojos. Y lo entenderás completamente cuando te cuente sobre el siguiente ataque, que siempre se manifiesta cuando estás más cerca de lo que crees. Cuando descubrí el tercer ataque, fue doloroso admitir que yo mismo había caído en la trampa. Este ataque no proviene de la mente, no proviene de la emoción, proviene de las circunstancias. De repente todo a mi alrededor parece volverse más complicado. La gente empieza a actuar de forma extraña. Situaciones que antes eran estables se vuelven inestables. Puertas que estaban entreabiertas parecen cerrarse de golpe. Pensé que era mala suerte, que era coincidencia, que solo era una mala racha, pero no lo era. Fue un ataque dirigido. La estrategia es simple. Si el enemigo no puede debilitar tu mente, intenta debilitar tu entorno. Crea ruido externo para que te sientas presionado internamente. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Personas cercanas a mí empezaron a malinterpretarme. Las conversaciones se convirtieron en conflictos y empecé a preguntarme si realmente iba por buen camino. Eso es lo que hace. Manipula el entorno para intentar manipular tu corazón. Recuerdo claramente el día que me di cuenta de que esto no era natural. Era como si todo lo que iba bien de repente empezara a estancarse al mismo tiempo. Y la sensación era como la de llevar un peso ajeno. La pregunta que resonaba en mi mente era, ¿por qué ahora precisamente? Y fue esta pregunta la que me hizo darme cuenta de algo importante. Era precisamente porque era ahora cuando se avecinaba el ataque, porque estaba más cerca del punto de inflexión de lo que imaginaba. Y aquí es donde entra el detalle más impactante de esta parte del viaje. Estos ataques no aparecen cuando estás lejos de tu promesa, aparecen cuando estás cerca, muy cerca.
lo suficientemente cerca como para que el enemigo perciba lo que tú aún no has visto. Por eso, cuando todo a mi alrededor empezó a intensificarse, empecé a sospechar que quizás el problema no era lo que estaba sucediendo, sino lo que estaba a punto de suceder. Y cuando finalmente lo entendí, todo cobró sentido. La presión no era señal de que Dios se hubiera alejado, era señal de que la victoria se acercaba. Pero mucha gente se rinde justo en ese punto, cuando todo se pone difícil. Y si yo me hubiera dado por vencida en ese momento, me habría perdido algo que ahora es una de las mayores bendiciones que he experimentado. Y por eso necesito contarles lo que sucede después de ese punto, y por qué muchos no pueden continuar. Si lo que estoy describiendo ya te ha sucedido, respira profundo y quédate conmigo, porque lo que viene en las siguientes secciones puede ser exactamente lo que necesitabas para no renunciar a lo que ya está destinado a suceder. Cuando pasé por primera vez esos 3 ataques, lo que más me sorprendió no fue su intensidad, sino cómo casi me hicieron creer que estaba sola. Y quizás ese sea el peor impacto de esa fase, la sensación de aislamiento. Empecé a pensar que nadie entendería lo que estaba pasando, que todo estaba en mi cabeza, que exageraba, pero el aislamiento es una trampa silenciosa. Te mete en una cámara de resonancia emocional donde los pensamientos negativos se hacen cada vez más fuertes. Y cuanto más fuertes se hacen, más te alejas de la verdad. Fue durante esta fase que me di cuenta de que el enemigo no solo quiere presionarte, sino separarte. Separarte de las personas adecuadas, separarte de tu fuerza, separarte de tu esperanza, porque cuando te sientes aislado, dejas de pedir ayuda, dejas de compartir lo que sientes, y cuando dejas de hablar, empiezas a creer mentiras que nunca debieron haber entrado en tu corazón. Pasé por eso mismo, y fue precisamente en este aislamiento que los ataques se intensificaron. Pero hay algo que he aprendido. El aislamiento no es un fracaso espiritual, es una señal de que algo más grande está en juego en tu vida. Me di cuenta de esto cuando empecé a notar que cuanto más intentaba levantarme, más parecía que algo intentaba derribarme. Y en lugar de verlo como una debilidad, empecé a interpretarlo como evidencia de que algo muy grande estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando mi perspectiva cambió, y ese cambio de perspectiva fue crucial. Recuerdo el punto en que llegué al agotamiento emocional. Estaba demasiado cansado para luchar, pero demasiado inquieto para rendirme. Era como si algo dentro de mí, incluso en silencio, insistiera en que este no era el final, y esa insistencia es lo que me mantuvo en pie. Tal vez haya algo dentro de ti que también insiste, aunque sea pequeño, aunque sea frágil, aunque sea silencioso. Esa pequeña resistencia es más poderosa de lo que imaginas. Es lo que te mantiene en pie cuando todo intenta derribarte. Cuando finalmente comprendí que el aislamiento era parte del ataque y no el final del camino, comencé a prepararme para el siguiente paso. Porque hay algo que sucede después de esta fase, algo de lo que casi nadie habla, pero que marca el comienzo del punto de inflexión. Y eso es precisamente lo que quiero contarles en las próximas secciones, porque puede cambiar por completo la forma en que ven su propia lucha. Tras el aislamiento, entré en lo que ahora llamo la zona de transición. Es esa fase en la que nada parece tener sentido, pero todo parece moverse al mismo tiempo. Sentía como si me tiraran en 2 direcciones, una que quería hacerme retroceder, la otra que me impulsaba silenciosamente hacia adelante. Y esta confusión, esta mezcla de avance y resistencia, es una de las señales más claras de que estás a punto de cruzar una importante frontera espiritual. Es durante esta fase que muchos creen que Dios guarda silencio, pero la verdad es que este silencio tiene un propósito. Él no te ignora, te hace madurar, te fortalece, te enseña a reconocer lo que es suyo incluso cuando no sientes nada. Y esto es esencial, porque la mayoría de sus promesas no llegan cuando estás cómodo, llegan cuando estás preparado.
Solo me di cuenta de esto cuando empecé a mirar atrás y vi que, precisamente en los momentos en que pensaba que Dios estaba más distante, Él me llevaba al lugar donde necesitaba estar. Y aquí está lo más curioso de esta fase. Antes de que llegue la bendición, la vida empieza a ponerte a prueba en áreas que creías haber superado. Vuelven viejas situaciones, reaparecen emociones que creías haber superado. Personas que formaron parte de viejas heridas reaparecen en tu camino. Y esto no es regresión ni casualidad, es alineación espiritual. Es como si Dios te estuviera mostrando: no puedes llevar viejas heridas a nuevos territorios. Experimenté exactamente esto y fue incómodo, doloroso y necesario. En ese momento comencé a notar un patrón oculto, algo que nunca antes había visto. Cada vez que me acercaba a un punto de inflexión importante, me enfrentaba al mismo ciclo: agotamiento interno, dudas mentales, presión externa, aislamiento y finalmente este aparente caos emocional que se sentía como un revés. Pero no era un revés, era preparación, era progreso disfrazado de caos. Y cuando me di cuenta de eso, algo dentro de mí finalmente se calmó, porque de repente todo empezó a tener sentido. Las intensas dificultades que enfrenté no eran prueba de que iba por mal camino, sino de que estaba a punto de encontrar el camino correcto. Y si sientes esa misma mezcla de confusión, resistencia y progreso, quizás también estés mucho más cerca de tu punto de inflexión de lo que crees. Eso es precisamente lo que abordaré en las próximas secciones. Cuando empecé a darme cuenta de que no era un revés, sino preparación, algo importante cambió en mí. Dejé de luchar contra el proceso y comencé a prestar atención a lo que intentaba enseñarme. Y fue entonces cuando descubrí algo que transformó por completo mi camino. Antes de que Dios abra una puerta, ajusta el corazón de quien la atravesará. Esto significa que muchos de los ataques que enfrenté no buscaban destruirme, sino desestabilizarme antes de ese ajuste. Y cuando comprendí esto, comencé a ver mis batallas con una perspectiva completamente diferente. Me di cuenta de que cada ataque tenía un propósito específico. La tensión interna me mostró dónde había llegado a mi límite. La duda mental reveló dónde aún me faltaba confianza plena. La presión externa expuso dónde necesitaba ser más estable emocionalmente. El aislamiento mostró cuánto dependía de la validación de los demás. Y esta mezcla de caos y claridad reveló áreas que nunca habría visto si todo hubiera sido cómodo. A veces, Dios permite que la presión revele puntos ciegos que la paz nunca mostraría. Fue en este punto del viaje que empecé a comprender algo aún más profundo. La resistencia que enfrentas no es prueba de tu debilidad, es prueba de la magnitud del terreno espiritual que pisas. Sentí esto cuando, incluso luchando, empecé a darme cuenta de que había algo dentro de mí que no se quebraba, algo que persistía, que permanecía, que no se rendía. Era como si, en el fondo, supiera que este proceso no intentaba destruirme, sino posicionarme. Y este posicionamiento es importante porque, al prepararte para algo grande, notarás un cambio interno casi imperceptible para quienes te rodean. Empiezas a tener más claridad sobre lo que quieres, más sensibilidad hacia lo que ya no te sirve, más firmeza para decir no a cosas que antes aceptabas en silencio. Recuerdo la primera vez que noté que esto sucedía en mí. No solo resistía los ataques, estaba cambiando, y este cambio no ocurre de golpe, ocurre por capas, capas que se revelan a medida que sigues caminando, incluso cuando estás herido, incluso cuando estás cansado, incluso cuando estás confundido. Esta constancia, incluso en los días difíciles, es lo que te acerca al punto de inflexión. Y lo sentí tan claramente que, aun sin comprenderlo del todo, supe que estaba a punto de entrar en una fase diferente, una fase a la que nunca habría llegado si me hubiera dado por vencido a mitad de camino. Y es precisamente sobre esta transición
que les contaré ahora. Cuando comenzó esta transición, no me di cuenta de inmediato. No llegó con grandes señales, ni con ningún tipo de señal profética evidente. Llegó sutilmente, pequeña, casi silenciosamente. Fue entonces, por primera vez en mucho tiempo, que sentí una inesperada ligereza en medio del caos, un rayo de esperanza en medio de la confusión, una discreta sensación de que algo se estaba reajustando a mi alrededor, y no podía explicarlo, pero sabía cómo sentirlo. Algo estaba cambiando. Este cambio parecía casi contradictorio, pues nada externo se había resuelto aún. Las circunstancias seguían siendo desafiantes, algunas incluso más intensas que antes, pero aún así, algo dentro de mí era diferente. Era como si hubiera recuperado una fuerza que ni siquiera sabía que había perdido. Y fue precisamente en ese momento que me di cuenta. El enemigo ya no podía herirme de la misma manera. Ya no era tan vulnerable como antes. Ya no reaccionaba con desesperación. Reaccionaba conscientemente. Y esta conciencia es el punto que separa a quienes se detienen a mitad del camino de quienes llegan a donde Dios quiere que estén. Porque cuando empiezas a ver el ataque mientras ocurre, pierde su poder. Eso fue exactamente lo que me pasó. Empecé a percibir con más claridad cuando un pensamiento no era mío. Empecé a identificar cuando una emoción no coincidía con lo que yo sabía que era verdad. Empecé a ver cuando una situación intentaba desviarme, y esta percepción lo cambia todo. Es como si de repente pudieras ver al enemigo donde antes solo veías confusión. Pero hay algo aún más importante que descubrí durante esta fase y que casi nadie se da cuenta. Antes de que llegue la bendición, Dios te permite sentir incomodidad que te prepara para recibirla. Esta incomodidad no es un castigo, es una alineación. Elimina a personas que no deberían estar en el nuevo ciclo. Rompe hábitos que no encajan con la nueva etapa. Expone limitaciones que no pudiste llevar adelante. Y cuando todo esto sucede al mismo tiempo, es fácil pensar que todo se está desmoronando. Pero en realidad, todo se está organizando. Y fue en ese preciso momento que me di cuenta de algo que me hizo detenerme por unos segundos. Todo lo que estaba sucediendo no me alejaba de mi promesa, me empujaba directamente hacia ella. Y si sientes exactamente eso, una mezcla de agotamiento, resistencia y una pequeña esperanza que se niega a morir, quizá estés en mi misma situación. Y lo que me pasó justo después fue completamente inesperado. En las siguientes secciones te contaré exactamente qué sucedió y cómo se convirtió en la mayor confirmación de que ya estaba mucho más cerca de mi bendición de lo que imaginaba. Me di cuenta de que estaba realmente cerca de mi punto de inflexión cuando algo muy específico empezó a sucederme. Situaciones que antes me habrían derrumbado empezaron a afectarme, pero no a dominarme. El dolor seguía presente, la presión seguía presente, la duda seguía apareciendo, pero nada de eso tenía el mismo peso. Y fue entonces cuando comprendí algo que cambió por completo mi forma de ver los ataques espirituales. La prueba de que estás ganando no es cuando todo se vuelve fácil, sino cuando lo que antes te quebraba ya no puede destruirte. Esta madurez interior no surgió de la nada. Creció en mí con cada lágrima, cada noche difícil, cada oración silenciosa que hice sin que nadie me viera. Y a medida que yo cambiaba por dentro, las cosas a mi alrededor también empezaron a cambiar. No porque las circunstancias hubieran mejorado, sino porque ya no reaccionaba como alguien a punto de rendirse. Reaccionaba como alguien que sabía que estaba en el camino correcto. Lo cierto es que cuando el enemigo se da cuenta de que ya no puede confundirte, intenta cansarte. Y cuando se da cuenta de que no te rendirás, empieza a retirarse. Lo sentí de una manera que aún no puedo explicar del todo. Fue como si, de repente, tuviera más claridad sobre lo que realmente importaba. Las cosas que antes me robaban la paz perdieron su impacto. Las conversaciones que antes me sacudían ya no resonaban.
Dejé de aceptar migajas emocionales, de justificar a la gente, de intentar cargar con un peso que no era mío. Fue como si mi mente finalmente despertara de un largo período de agotamiento espiritual. Y cuando llegué a ese punto, ocurrió algo sorprendente. Puertas que parecían cerradas empezaron a dar señales de vida. Pequeños avances surgieron de lugares inesperados. Una frase dicha, una oportunidad surgida de la nada, una confirmación silenciosa que, incluso pequeña, parecía gritarme «sigue adelante». Así fue como me di cuenta de que la temporada estaba cambiando. Primero desde dentro, luego desde fuera. Pero lo más impresionante de todo es que, incluso ante estos cambios, aún no podía imaginar la magnitud de la bendición que estaba a punto de llegar. Solo comprendí su verdadero alcance cuando experimenté lo que voy a contarles, porque ninguna preparación me habría mostrado lo que Dios estaba a punto de hacer. El momento decisivo llegó sin previo aviso. No sentí ninguna señal sobrenatural, no oí ninguna voz, no hubo nada extraordinario, pero hubo un movimiento claro, distinto, poderoso y completamente inesperado. Fue como si Dios hubiera esperado el momento exacto en que yo fuera lo suficientemente fuerte para soportar lo que estaba por venir. Porque cuando llegó la bendición, no llegó pequeña, llegó completa, llegó lista, llegó justo cuando tenía la estructura para recibirla. Y entonces comprendí por qué los ataques anteriores fueron tan intensos. No intentaban evitar un detalle, intentaban evitar un destino. Y por eso necesito decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho entonces. Cuando todo a tu alrededor empieza a moverse de forma extraña, cuando los ataques aumentan, cuando la presión se aprieta, cuando el silencio duele, es porque se acerca algo mucho más grande de lo que imaginas. El enemigo no lucha contra los que están lejos, lucha contra los que se acercan. Recuerdo la sensación que tuve cuando finalmente comprendí el propósito de toda esa tormenta. No se trataba de destruirme, se trataba de fortalecerme, se trataba de convertirme en alguien capaz de llevar adelante lo que con tanta desesperación había pedido. Y la verdad es que cuando Dios decide bendecirte, ningún ataque puede detenerlo. Puede demorarte, puede cansarte, puede intentar confundirte, pero detenerte no puede. Y cuando comprendí eso, una paz tan profunda se apoderó de mí que nada más pudo desestabilizarme. Y por eso, hoy, al verte escuchando esto, reconozco en tus ojos la misma batalla que yo ya he librado. Sé que a veces parece demasiado pesada. Sé que sientes que los ataques nunca terminarán. Sé que hay momentos en que piensas en rendirte. Pero también sé que si estás enfrentando todo esto, no es casualidad. Es evidencia de que Dios te está preparando para algo que cambiará tu vida por completo. Y si pudiera darte solo una cosa en esta última parte, sería esta. No abandones lo que Dios está a punto de darte. No dejes que los ataques temporales te impidan vivir una promesa eterna. Ya has pasado por etapas del camino que muchos no soportarían. Ya has ganado batallas que nadie vio y estás mucho más cerca de lo que imaginas, mucho más cerca de lo que sientes, mucho más cerca de lo que crees. Si este guión te tocó el corazón, quiero preguntarte algo simple, pero que hace toda la diferencia. Deja un me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Esto me ayuda a seguir trayendo mensajes que fortalezcan vuestro caminar.